Sí, Como, estamos listos para comenzar. Están entrando los participantes a la sala. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la tercera conversación de nuestra serie de reflexiones sobre los retos de las ciudades en la región de las Américas y el Caribe. Raúl, la conversación es toda tuya. muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, colegas que nos están acompañando. Muchas gracias a los participantes de esta sesión de discusión sobre las ciudades de las Américas y el Caribe frente al COVID-19. Un poco lo que es la intención de esta reunión, de este webinar, es un poco analizar y quizás conversar en este escenario actual de incertidumbre y las crisis que se han derivado del COVID-19 y con estos efectos que estamos viendo en los distintos sectores, no solamente yendo un poco más allá de la emergencia en salud, de los distintos sectores que están viéndose impactados, cómo esto está repercutiendo en las ciudades. Las ciudades se están constituyendo ahora como los principales escenarios de estos efectos, pero al mismo tiempo son los escenarios de esta respuesta. El desafío de acercarse a esta experiencia del COVID-19 es la perspectiva de riesgo de desastres y su gestión a nivel local. Quizás es una de las principales preocupaciones que nos motivan a esta conversación y abre también una múltiple posibilidad de abordar este tema y que se hagan diversas conversaciones sobre las experiencias que se vienen desarrollando en nuestra región. Comprender los factores subyacentes del riesgo en nuestras ciudades, la gobernanza del riesgo y las autonomías locales, cómo estas están ayudando a enfrentar este reto hoy, creo que van a dar respuesta a lo que las ciudades y el resto de las ciudades de la región pueden poner en práctica. Creo que lo que hemos tratado es de traer a representantes de ciudades que están teniendo buenas experiencias, buenas sugerencias, una aproximación práctica a cómo abordar este tema con una visión de reducción de riesgo de desastres a futuro. La pregunta entonces de este webinar es cómo pueden las ciudades de la región de las Américas y el Caribe enfrentar desde una comprensión y gestión de riesgo sistémico los nuevos escenarios derivados del COVID-19. Y para esto hemos convocado a un grupo, como les decía, de representantes. Nos acompaña la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, la señora Mami Misutori. Nos acompaña también el director regional de la Red Global de Ciudades Resilientes, el señor Eugene Zapata. Nos acompaña también la secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, la señora Miriam Ursúa. Nos acompaña la directora de Gestión de Riesgo de la Ciudad de Santa Fe, en Argentina, la señora Cintia Gauna. Y nos acompaña también el director de Resiliencia de la Ciudad de Santa Fe, Agustín Boterón. Entonces, quisiéramos dar inicio a esta discusión, invitando a hacer la presentación, las palabras de reflexión de parte de nuestra colega Mami Misutori. Adelante, Mami, the floor is yours. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Bueno, pues en la región de América Latina y el Caribe, 81% de la población vive en ciudades. Y en el año 2018, cerca de 15% del total de la población se concentraba en 6 ciudades de más de 10 millones de habitantes. Y en el año 2050, más del 90% de la población va a ser urbana. Hoy mismo, el cuarto de la población urbana de la región vive en asentamientos precarios. Esto se traduce en el escenario actual del COVID-19 en las dificultades de acceso a servicios básicos, agua y saneamiento, fuentes de empleo y acceso a zonas verdes para una población que se ha visto confinada en sus viviendas como parte de las medidas de mitigación para evitar la propagación del virus. Las vulnerabilidades de la región se asientan en factores sociales, políticos y económicos, haciéndose evidentes en la inequidad social y exclusión socioeconómica en el nivel local. Así también, las vulnerabilidades se traducen en asentamientos informales y un planeamiento urbano ineficiente, con ciudades creciendo en una manera desordenada.
hay una limitación de muchas cosas, de recursos, de capacidades administrativas y de planificación, estructuras de gobernanza en las que la corrupción también se hace presente. De acuerdo con datos recientes de CEPAL, el COVID-19 impacta a la región a través de efectos tanto internos como externos. Se paraliza la actividad económica doméstica acompañada de una fuerte recesión mundial. Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde los años durante 1914 a 1930, con una contracción esperada del Producto Regional de menos 5.3% en este año. El impacto que vemos hoy en día en la región de América Latina y el Caribe, designada por la OMS como el nuevo foco de la pandemia global, se ha construido sobre los siguientes factores estructurales en esta región y sus ciudades. Casi un 31% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que un 11.5% vive en situaciones de pobreza extrema. Una de cada 4 personas que viven en zonas urbanas vive en asentamientos informales. Cerca de 17% de la población urbana en la región no tiene acceso al agua potable y cerca de 53% de los trabajadores permanece en el sector informal con limitado acceso a esquemas de seguros o servicios de salud. El escenario del COVID-19 nos demuestra la naturaleza sistémica de este desastre. En nuestras ciudades que conviven con estas brechas de pobreza e inequidad, se han generado impactos en cascada en sectores como la salud, el empleo, la educación, transporte y otros servicios básicos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. En algunas ciudades, los asentamientos informales han sido epicentros de la pandemia, afectando particularmente a mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, trabajadores informales, migrantes, personas desplazadas y refugiados y personas viviendo con discapacidad. Hay 3 fases de acción para las ciudades en el actual escenario de incertidumbre. La primera fase es de emergencia, en la que la atención está centrada en la prevención de la transmisión de la enfermedad y en el cuidado de la población afectada. La fase siguiente es de recuperación temprana, centrada en la mitigación del impacto en los grupos vulnerables, la puesta en marcha de la economía local y la planificación de la reactivación económica en condiciones de presión fiscal. Y finalmente, lo que llamamos la fase de la nueva normalidad, con todas las incertidumbres sobre el futuro del trabajo, la recuperación de la economía y la oportunidad de replanteamiento de la realidad urbana. Ahora, este escenario de incertidumbre es también un escenario de reflexión sobre las nuevas oportunidades. A pesar de la perturbación y el sufrimiento causados por COVID-19, se nos brinda la oportunidad de identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas y contribuir con ellas a la acción de los países a través de sus lineamientos de política sobre la gestión de riesgos de la pandemia y de compartirlos a nivel mundial. También nos va a permitir revisar muchas de las cosas que sustentan nuestro mundo moderno y la organización de nuestras ciudades, desde la gobernanza, la inversión, la producción y el consumo, hasta nuestra relación con la naturaleza
poniendo la reducción de riesgos en el centro de todo. Esta pandemia nos enseña 3 lecciones principales para los gobiernos nacionales y locales cuando implementan sus planes de recuperación y planifican lo que será la nueva normalidad centrada en una reducción de riesgos de desastre. Primero, es importante promover la inclusión de las comunidades vulnerables, mejorando las condiciones de vivienda, infraestructura y servicios básicos resilientes y priorizando aquellas obras o proyectos que avancen hacia la promoción de empleos verdes y preservación del medio ambiente con el propósito de no dejar a nadie atrás. Segundo, un elemento importante de estas políticas son las estrategias locales de reducción de riesgo de desastre que deberán integrar las amenazas naturales, humanas y de origen biológico y que por su carácter preventivo y de protección de los activos y vidas de la población vulnerable deben ser consideradas como una política de lucha contra la pobreza. Tercero, es necesario no olvidar que estas capacidades se fortalecen también con el gran activo existente en América Latina y el Caribe, como son las redes de apoyo y aprendizaje entre ciudadanos dentro de un mismo país y entre varios países. El contexto de COVID-19 nos da esta oportunidad de repensar las ciudades y comprender cómo superar los grandes retos que enfrentamos en el ámbito de la reducción del riesgo de desastre para que garanticemos el desarrollo sostenible. Una amenaza para cada uno de nosotros es una amenaza para todos. Cada individuo tiene la capacidad de hacer avanzar a su familia, a su comunidad y a su nación. Esto es la razón por la cual no debemos dejar nunca a nadie atrás. Un fuerte compromiso con este principio es necesario en nuestra respuesta a COVID-19 y ayudará a construir una sociedad más resistente. Si aprendemos de este momento y aplicamos enfoques de prevención a largo plazo y de reducción de riesgos ahora y en el futuro, no solo estaremos mejor preparados y ayudaremos a salvar vidas, sino que también evitaremos crisis futuras y nos encaminaremos hacia el desarrollo sostenible y una mayor capacidad de recuperación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mami Sutori, por estas palabras y esta introducción a esta reflexión. Quisiéramos invitar enseguida a Eugene Zapata para que nos dé también sus reflexiones sobre el escenario de la recuperación desde la resiliencia de las ciudades. Antes quisiera recordar también a los participantes de este webinar que pueden formular sus preguntas a través del tablero de preguntas y respuestas y que el evento además cuenta con una traducción simultánea al inglés en este icono que está a la base de la pantalla. Adelante, Eugene. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan desde tantos lugares. Vemos ya más de 150 personas conectadas el día de hoy a esta conferencia. Primero que nada, evidentemente un agradecimiento a Naciones Unidas y a la Agencia de Gestión y Reducción Integral de Riesgos, Mami. Un gusto y un honor poder acompañarla el día de hoy. Y también, evidentemente, el gusto de compartir este espacio con 2 de las ciudades miembros de nuestra red global de ciudades resilientes, 2 ciudades estrella, una en el norte de América Latina, la Ciudad de México, Miriam, gracias por acompañarnos, y otra en el sur, Santa Fe, Argentina, Cintia y Agustín, un gusto. La Red Mundial de Ciudades Resilientes, para quienes no la conocen, tiene ya 5 años trabajando en fortalecer la capacidad de las ciudades del mundo a hacer frente a riesgos y vulnerabilidades como este. Nosotros nos dimos cuenta que
había dos tipos de riesgos que afectaban el futuro de nuestras ciudades. Por un lado, impactos que suelen ser inesperados, que pueden ser generados por la naturaleza o no. Un temblor, un terremoto, un tsunami, una explosión de una planta de gas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Miriam recordará, hace algunos años, o un brote de una epidemia biológica, por ejemplo, que son impactos agudos que ponen en riesgo el futuro de la ciudad. Y por otro lado, tensiones crónicas que vienen deteriorando el día a día de nuestras ciudades, el día a día de la convivencia urbana, y que pueden ser tan graves como un impacto agudo, un terremoto, un sismo. ¿Qué pasa cuando esas dos tendencias coinciden? ¿Qué pasa cuando una pandemia le pega a un sistema urbano que ya venía sufriendo de una tensión crónica como las que Mami Misutori nos mencionó? Acceso limitado al agua, servicios básicos precarios, vivienda indigna e inseguridad social. Llega un impacto agudo y siembra desastre y muerte, sobre todo ante las poblaciones más vulnerables. La resiliencia urbana, que es la metodología de aproximación que en nuestro programa utilizamos para hacer frente a esto, implica ayudar a las ciudades a dotarse de capacidades intrínsecas, capacidades propias, institucionales, no solo para anticipar estos posibles impactos y tensiones crónicas, sino para prepararse para ellos y estar listos en la respuesta. Desde 2016, como comentaba, trabajamos en 100 ciudades, en 40 países, gracias a un financiamiento de la Fundación Rockefeller. E hicimos 4 cosas en estas ciudades. Santa Fe y Ciudad de México, como mencionaba parte de nuestra red, ya nos contarán lo que están haciendo. Primero, creamos un área de resiliencia en la ciudad. En la Ciudad de México se creó a nivel de la constitución política de la ciudad el mandato de la resiliencia, que hoy depende de la secretaria Miriam Ursúa. En la ciudad de Santa Fe se creó una dirección ejecutiva de resiliencia, Agustín es el titular. Y así lo hicimos en más de 80 ciudades en el mundo, que no son áreas de gobierno temáticas o sectoriales, sino que son áreas de gobierno que tienen el mandato de articular esta aproximación a la vulnerabilidad desde un punto de vista más holístico. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que creamos estrategias de resiliencia. Son documentos de planeación en donde se identifican estas vulnerabilidades y se identifican una serie de proyectos concretos que hacen de nuestras ciudades ciudades más resilientes, ciudades más fuertes. El tercer punto es ayudar a que estos proyectos se hagan realidad. Nosotros tenemos una serie interesante, UNDRR, es la Agencia de Naciones Unidas que nos convoca hoy, es parte de nuestra lista de socios con quienes venimos trabajando, pero tenemos una cantidad de socios importantes en el sector financiero, académico, donantes, bancos. En el caso de América Latina, por ejemplo, CAF, la Banca de Desarrollo de América Latina, el BID, la Red de Mercociudades, el Gobierno de la República Argentina, el Gobierno de la República de México, entre otros. Y el el cuarto punto es, somos una red mundial. Miriam, Agustín, Cintia, forman parte de un grupo de 100 ciudades que están trabajando estos temas. Entonces, hoy yo terminaría esta primera intervención diciendo que lo más importante que estamos viendo en estos momentos desde las ciudades es la importancia y pertinencia que tiene un mandato legal e institucional de resiliencia a nivel municipal y a nivel urbano. Ahí me detengo y más adelante podríamos ahondar más en algunos de los puntos con las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Eugene, y muchas gracias también por la precisión en el tiempo de tu intervención. Y quizás pasando ya a la rueda de preguntas que les queríamos hacer a los panelistas y comenzando nuevamente contigo, Eugene, y retomando también lo último que decías, ¿no? De la importancia de contar con esta aproximación, esta asignación explícita a los temas de resiliencia a nivel local. La pregunta que queríamos hacerte es ¿cuáles características del riesgo subyacente, particularmente desde el punto de vista de las estructuras de gobernanza, tú consideras han supuesto un reto para las ciudades de la región
en este escenario del COVID-19? Sí, gracias, Raúl. Creo que pones el punto en el dedo en la llaga. La gobernanza del COVID-19 ha sido compleja, está siendo compleja. Como bien señalaba Mami, estamos frente a una crisis de naturaleza multisistémica, multisectorial. Entonces, ¿qué pasa cuando la crisis está teniendo un efecto dominó en prácticamente todos los sistemas de la ciudad y en los sistemas de la vida colectiva? Lo estamos viendo los padres de familia, lo estamos viendo los vecinos, lo estamos viendo los profesores, los vendedores ambulantes. Esto ha tenido una repercusión sin límites que nadie se esperaba. Y sin embargo, la pandemia ha sido, por obvias razones, tratada en primer lugar como una crisis de naturaleza sanitaria, y las autoridades de salud en la mayoría de los países, mi país no es la excepción, son las que están al volante, al mando, digamos, de esta respuesta a la crisis. Sin embargo, fíjense que nosotros hicimos una encuesta entre nuestros 80 y tantos directores de resiliencia en todo el mundo, y 83% de ellos nos dijeron que lo más importante no era la atención a la crisis sanitaria, sino era la preparación a la recuperación, a esta tercera fase de la que habla Mami, que es la que nadie se esperaba. Porque la fase sanitaria, que desafortunadamente aún no se controla en muchas partes del mundo, en otras está, digamos, empezando a poder ser controlada o mitigada, pues tiene ciertos horizontes claros, que es la búsqueda de una vacuna, el confinamiento, el distanciamiento social, se está tratando. Pero las consecuencias de todo lo que se detonó están un poco en el aire. Es como si alguien hubiera levantado la mesa y tirado todos los platos que ya estaban servidos, y ahora por dónde empiezo, ¿no? Y fíjate que de estos 83% de nuestros Chief Resilient Officers, como les llamamos, jefes o jefas de resiliencia, el 80% dice que el principal problema de la recuperación es la inequidad social, porque la pandemia no le pegó igual a todos. Ha habido mucha información y ruido en los medios sociales sobre pues, el tipo de confinamiento que se puede dar a alguien en su segunda casa de campo o en su apartamento frente al mar, con servicio doméstico, con conexión de banda ancha de internet, climatización y aire acondicionado y plata en el banco, ¿verdad? Así pues el confinamiento se convierte en una vacación. Pero la gran mayoría de la población, las cifras no las digo yo, las acaba de decir Mami. Si estamos hablando que en la región latinoamericana el 12% de la población está en pobreza extrema y el 31% bajo la línea de la pobreza, pues se podrá imaginar nuestro auditorio lo que significa el dejar de trabajar y el dejar de generar ingresos. Entonces, la gobernanza de esta crisis, yo veo dos cosas o tres cosas importantes. La primera es que tenemos que volver a pensar la escala territorial a la cual estamos trabajando. La organización política de los estados, históricamente, y la descentralización trajo una ola de medidas en la década de los 80 en América Latina, nos hizo dividir el territorio con fronteras perfectamente delimitadas administrativa y políticamente y geográficamente. La Ciudad de México es un ejemplo interesante, ya nos contará Miriam. Acá hay 16 alcaldías, un gobierno central de la ciudad, me parece que alrededor de 50 y tantas municipalidades que confluyen en el área metropolitana de la Ciudad de México, 3 o 4 entidades federativas que son estados en el caso de México, y entonces existe un valle, el gran valle del área metropolitana de la Ciudad de México, en donde conviven tantas autoridades con mandatos diferenciados, a veces contradictorios, que hace muy difícil gobernar una crisis como esta. Entonces, me parece importante que revisemos la escala territorial. El fenómeno de la intermunicipalidad y de la gobernanza metropolitana en nuestro continente sigue siendo una tarea pendiente. Un segundo punto es que esta crisis y la resiliencia, que no se alcanza porque se construye todos los días, no es una agenda de gobierno.
es una agenda de toda la sociedad. El sector privado, la academia, la sociedad civil, no habría posibilidad de detener las curvas ascendentes de las infecciones en el virus si no fuera con el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos y de nosotros. Por más dinero, recursos y política normativa que tenga la autoridad, esto es una tarea de todos. Y ahí volvemos al tema de la gobernanza. Aquí estamos juntos, gobierno y sociedad, y creo que debemos ser aliados en esto. En algunos lugares se ha tenido gran concertación, en otros no tanto, digámoslo, en nuestro propio continente. Y por último, me parece que esta pandemia también ha cobrado dimensiones gigantescas por la accesibilidad a la información que tenemos todos hoy en un teléfono. Las pandemias no son nuevas en el planeta y sin embargo esta pandemia es una pandemia que ha sido acompañada de una pandemia informativa y me atrevería yo a decir desinformativa también. Ya no sabe a uno a quién creerle, porque vemos una conferencia en la mañana que dice una cosa y vemos una conferencia en la tarde que dice otra, y ha sido difícil para la sociedad navegar tanto dato, tanta información. Entonces hay un llamado de atención aquí a que gobernar la crisis también requiere un llamado a la responsabilidad en la información y en los datos y un llamado también a la sociedad civil a confiar en las autoridades, cualesquiera que sean Naciones Unidas, gobiernos nacionales, gobiernos locales, que están evidentemente tratando de hacer un esfuerzo para coordinar este caos. Yo vería estos puntos como importantes y resaltaría para finalizar que en la encuesta que hicimos con nuestros directores de resiliencia, el 68% nos dijo, nosotros no lo queremos resolver juntos, porque solos, perdón. Nosotros no queremos resolverlo solos, porque creemos que no podemos resolverlo solos. Hoy las redes de ciudades, la internacionalización de los gobiernos locales y la capacidad que tenemos a través de este tipo de espacios y de la inmediata circulación de información sin fronteras, creo que todas las ciudades tienen mucho que aprender. Y Santa Fe, que es una ciudad pequeña, de La Pampa, Argentina, tiene mucho que compartir con la gran megalópolis de la Ciudad de México y viceversa. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros, a una red mundial de ciudades resilientes en donde no hay pequeñas ni grandes, en donde todas tienen que aprender y de donde esperemos salgamos más fortalecidos. Con eso me detengo. Muchísimas gracias, Eugene. Muy interesantes puntos. Reflexionar sobre la escala y la intermunicipalidad para esta reflexión. La resiliencia es una tarea de la sociedad. Discusiones para la accesibilidad de información y el intercambio del conocimiento. Importantes puntos que tomamos, Eugene. Llamamos un poco ahora la reflexión desde la ciudad. Invitamos a Miriam para que desde la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes de la región, con retos complejos y realidades muy diferenciadas también respecto al COVID-19, nos dé su perspectiva. La pregunta para Miriam sería, ¿cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado la Ciudad de México y la estructura municipal para la organización de esta respuesta? Adelante, Miriam. Muchísimas gracias. Estás en mute, Miriam. Perdón. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, yo quisiera decir que agradezco a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre por esta atenta invitación que nos han hecho a conversar y a intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en relación a la pandemia, y especialmente yo también quisiera decir, es un honor para mí compartir este conversatorio con Mami Misutori, porque creo que es justamente quienes deberían, te digo, empezar a trabajar en las ciudades en esta nueva gobernanza que justamente estamos planteando. Yo quisiera primero hacer unas reflexiones. Yo creo que esta, y de alguna manera ya se ha dicho en las presentaciones anteriores, esta es una catástrofe global y socialmente construida. Es un desastre sanitario,
eso lo tenemos claro, con un impacto fundamentalmente humano, social, y le ha pegado fuertísimo a la salud pública. Ha provocado no solamente el estrés sanitario, el estrés y el colapso de los sistemas de salud pública, sino que también una paralización de la economía global, regional y local. La pandemia, sigo con esta reflexión, digo, ha puesto en evidencia, por supuesto, también lo han dicho anteriormente, desigualdades históricas y errores de políticas públicas de desarrollo social y de desarrollo urbano y precariedad en los servicios sanitarios. A diferencia de los fenómenos de origen natural, Miriam, volviste a quedar en mute. perdón, ahí. Lo que decía es que, a diferencia que continúa en mute. no la silencio. A ver, a diferencia de eso, digo, que provocan, por supuesto, daño en el acervo y pérdidas en los flujos económicos, la pandemia como desastre sanitario ha provocado externalidades y efectos en las estructuras sociales, aún, yo creo, muy difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el proceso. En el marco de la pandemia, la ciudad además enfrentó varios retos, y que voy a la pregunta que me hacían. Un reto era garantizar, por supuesto, la continuidad de operaciones, es decir, cómo garantizamos el funcionamiento de la ciudad. Segundo, atender la sanidad a todo nivel para evitar al máximo las pérdidas humanas. Facilitar las actividades económicas y sociales y, sobre todo, garantizar el derecho de todas las personas. Sin embargo, yo quisiera destacar que cualquiera de estos retos, ¿ya?, se hizo privilegiando, por supuesto, a los más vulnerables, a todos esos actores invisibles que requieren de apoyo y requieren de atención, personas de la calle, trabajadoras sexuales, trabajadoras de limpia, trabajadores no asalariados, pequeños comerciantes, entre muchos. Como también se decía hace un momento, la decisión inicial fue, te digo, que la Secretaría de Salud fuera quien llevara el pandero de todas las acciones. Sería quien dirigiría todas las acciones sanitarias y daría también los lineamientos sanitarios. Razón por la cual la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México se abocó a seguir justamente esos lineamientos. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué cosas fueron un reto para nosotros? Digo, como Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Uno, coordinación, por ejemplo, nosotros estamos coordinando módulos de atención a familiares en 5 hospitales COVID de la Ciudad de México. Sí, esto, digo, ha sido sumamente importante porque hemos sido el puente entre los familiares y los pacientes COVID, te digo, a través de tablets y a través de videollamadas, te digo, que han permitido de alguna manera bajar, digo, la beligerancia por una parte y darle información fidedigna, directa a los familiares. Hemos trabajado muchísimo, digo, en capacitación, en apoyo psicológico de primer contacto y además de medidas de seguridad, de bioseguridad. Tenemos, y hubiera querido, te digo, hacer la presentación más larga, pero finalmente no se pudo. Hemos hecho un módulo COVID-19 en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, que sería, te digo, muy interesante compartir con otras ciudades, te digo, hasta dónde hemos llegado. Cursos a distancia, por ejemplo, diferentes, apoyo psicológico de primer contacto, una comunicación empática de malas noticias,
un grupo de apoyo especial y gestión de riesgo y apoyo socioemocional en escuelas. Pláticas a distancia de temas de seguridad ante COVID. Sesiones, por ejemplo, para fortalecer la vinculación entre ciudades de América Latina e intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la respuesta ante la emergencia sanitaria COVID y desde la perspectiva de la gestión integral de riesgo y protección civil. En estas sesiones han participado también, te digo, algunas ciudades capitales de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, Venezuela, Guatemala, Chile, Honduras, y también con CEPREDENAC, que nos ha impulsado a hacer, y por supuesto la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que nos han impulsado a hacer este tipo de conversaciones con otras capitales. Hemos coordinado institucionalmente el desarrollo de una estrategia unificada de salud mental ante la emergencia sanitaria. Ese es parte de nuestro trabajo. Capacitar al personal, por ejemplo, de la Autoridad Educativa Federal, ¿sí?, sobre medidas de higiene y sanitización para el regreso a clases. Hemos desarrollado muchísimos, y no solamente nosotros, o sea, todas las secretarías de la Ciudad de México han estado desarrollando múltiples materiales para brindar herramientas a la comunidad educativa para fortalecer las acciones de reducción de riesgo de desastres y promover la participación de los niños, de las niñas, de los adolescentes en medidas de autoprotección. Hemos hecho diseño y difusión permanente de materiales gráficos con recomendaciones, producción y difusión de videos, de spot, de podcast en audio, diseño en áreas de juego para niños para pasar el confinamiento, coordinación, y esto es algo muy importante, te digo que hemos logrado desarrollar, estamos por supuesto en proceso en este momento, ¿ya?, una evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, económicos y sociales del desastre sanitario, con el apoyo de diferentes sectores, de diferentes profesionales de los sectores de la Ciudad de México, y el acompañamiento, en este caso, de la CEPAL México, ¿sí? En esta evaluación que estamos desarrollando recién, o sea, estamos, te digo, por supuesto, en proceso, esto no va a terminar hasta que no termine, la situación de emergencia en la cual estamos, ¿ya? Nosotros esperamos, te digo, que esto en septiembre nosotros ya tengamos un documento completo sobre lo que fue el impacto económico y sobre todo en el desarrollo humano, sobre todo el impacto humano que ha tenido esta pandemia. Hemos participado en el marco, en el protocolo para el manejo de personas fallecidas, por ejemplo, de COVID-19, el protocolo de emergencia sísmica ha sido adecuado en el contexto del COVID-19, es decir, ¿qué pasa si en este momento, en esta situación, nos encontramos y nos enfrentamos, te digo, con un fenómeno perturbador en la Ciudad de México, y por lo tanto tenemos que evaluar cuáles son las condiciones en las cuales nos encontraríamos? Yo creo, te digo, que no obstante a todas las cosas que hemos realizado, yo solamente en este momento dije lo que habíamos hecho nosotros como Secretaría, son muchas otras cosas, o sea, les quise poner nada más que las principales, pero nosotros estamos convencidos que hoy más que nunca tenemos que, uno, fortalecer las acciones de reducción y gestión de riesgo con un enfoque sectorial, regional y local. Dos, impulsar políticas públicas que promuevan la reducción de los factores subyacentes del riesgo. Tres, generar acciones que promuevan además la construcción de la resiliencia a nivel local. Cuatro, adecuar los protocolos existentes para incentivar una rápida recuperación. Y algo que creo que es de la mayor importancia, impulsar la corresponsabilidad con el sector social y con el sector privado para enfrentar esta situación.
Finalmente, yo quisiera simplemente comentar, ya dieron ustedes los números, la Ciudad de México cuenta con 16 alcaldías, ¿ya? Todas ellas tienen una unidad de protección civil, las cuales están vinculadas y coordinadas a nivel central a través de un comité técnico, a través del cual han sido compartidas por parte nuestra hacia ellos todas las recomendaciones e incluso algunos insumos necesarios. Los gobiernos de las alcaldías también, te digo, han participado a través de los consejos de salud y de protección civil locales, apoyando, por supuesto, los lineamientos surgidos desde la jefatura de gobierno. Ponle cierre de parques, jardines, sanitizaciones, difusión de recomendaciones, y sin duda alguna las alcaldías van a tener que jugar un papel preponderante en la nueva política de reapertura hacia esta nueva normalidad o esta nueva realidad. La pandemia creo que ha visibilizado las vulnerabilidades preexistentes del territorio, exacerbadas por los factores subyacentes del riesgo, como consecuencia, por supuesto, y ya también lo comentaron, de la pobreza, de la desigualdad, el cambio climático, la urbanización rápida y no planificada, y de los débiles arreglos institucionales a escala local. Quisiera terminar diciendo simplemente que la pandemia ha develado que estos factores subyacentes son los que han determinado también los efectos diferenciados entre los países y ciudades, y han determinado la capacidad de respuesta que han tenido ante la actual pandemia. Muchas gracias, Miriam, por la intervención. Vamos a tratar de pasar a la siguiente pregunta que tenemos para Cintia. Cintia, Santa Fe es la octava ciudad más poblada de Argentina y también tiene un largo recorrido en el fortalecimiento de objetivo de la resiliencia, y es además una ciudad modelo de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes. Y al igual que la Ciudad de México, tiene una estrategia de resiliencia que ha sido apoyada por la campaña de 100 Resilient Cities. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el mecanismo de coordinación interinstitucional o sectorial para organizar la respuesta al COVID-19? ¿Y cómo se han definido los roles y responsabilidades? ¿Y cómo además esto se ha compartido, la información se ha compartido de manera relevante para que ésta sea efectiva en la toma de decisiones? Adelante, entonces, Cintia. Ahí está. Bueno, antes que nada, agradecerles el espacio. Para mí es un gusto sumarme a esta comunidad. Hubo un cambio de gobierno en la ciudad de Santa Fe a fines de diciembre. Sin embargo, yo vengo del área de protección civil y gestión de riesgo de provincia, con una amplia experiencia, habiendo trabajado a nivel provincial. Santa Fe es una ciudad que está integrada en la provincia de Santa Fe, y me acompaña Agustín. Decidimos estar en el mismo espacio físico también, porque consideramos que para afrontar este desafío que nos representa la pandemia, no se puede de otra manera que no sea trabajando coordinadamente, desde gestión de riesgo, también con resiliencia. Santa Fe es una municipalidad que tiene, una ciudad que tiene un sistema municipal de gestión de riesgo. Esto está establecido por ordenanza desde ya hace 12 años, y en todo ese momento esta ordenanza es una herramienta que nos permite de alguna manera articular, en principio internamente, es decir, que les permite a todas las áreas de gobierno vincularse internamente a través precisamente de un comité municipal de gestión de riesgo. Este comité no solamente es interno, sino que permite la articulación con ONG, fuerzas de seguridad,
sociedad civil, permite la articulación entre lo público y lo privado. Digamos, es una organización que desde el comienzo de la pandemia, nosotros rápidamente lo que hicimos es conformar el Comité Municipal de Gestión de Riesgo. Ya desde que la OMS declaró al COVID como una pandemia, se reunió el Comité Municipal, que integra también el espacio del Ejecutivo como del Consejo Municipal. En esta situación lo que hay que entender es que nosotros dependemos de un poder ejecutivo nacional, provincial y municipal. Por lo tanto, también nos ha resultado un desafío importante poder integrarnos en esta cadena de responsabilidades. Como bien los decía Eugene, esta cuestión de roles y responsabilidades en el manejo de la situación, en el manejo de la crisis, es uno de los aspectos más importantes. Entonces, rápida medida, apenas se declaró la pandemia, hubo desde la Municipalidad de Santa Fe acciones de prevención que se podían tomar de acuerdo a nuestra responsabilidad, digamos, que eran el cierre de los locales comerciales, el cierre de los espectáculos públicos, el poner puestos sanitarios en los accesos a la ciudad. Digamos, todo esto yo quería comentarles que la ciudad de Santa Fe tuvo. El 13 de marzo se decretaron todas esas medidas a nivel local, digamos, medidas preventivas, sanitarias, de protección, de cerramiento, con una estrategia de aislamiento. El 20 de marzo el presidente decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, Santa Fe lleva hoy 75 días de aislamiento. Y la ciudad de Santa Fe tiene 57 días sin casos positivos de COVID. Entonces, todo esto a nosotros nos ha resultado un poco novedoso en cuanto a la cantidad de días que llevamos, es decir, estamos transitando una pandemia prácticamente sin casos. Tuvimos el primer caso el 24 de marzo, el último caso detectado el 9 de abril. Por lo tanto, nos encontramos, digamos, manejando para prepararnos para el pico de la pandemia, que nos resulta de una incertidumbre, porque no sabemos cuándo puede llegar, si ya lo atravesamos con esos 27 casos positivos sin ningún muerto, o si aún está por venir en esta situación en la que está inmersa el país. Nosotros ahí les dejamos unas filminas donde están los datos, digamos, de Argentina y de la provincia de Santa Fe, y bueno, los de la ciudad son los que les estoy comentando. ¿Cómo nos íbamos a preparar para todo esto? Bueno, las rápidas medidas, la constitución del COE, el COE para un trabajo más coordinado por la multidisciplinariedad que esto lleva y por todos los factores que hay que tener en cuenta en esta pandemia, que es de alguna manera una regulación entre la probable crisis sanitaria y la crisis social, porque esta cuarentena tan larga lo que hace es vulnerar especialmente a los sectores sociables menos pudientes, más vulnerables precisamente. O sea, la cuestión es cómo nos íbamos a organizar nosotros para poder pensar especialmente en esos sectores. Entonces, desde el municipio lo que se hizo fue subdividir, integrar un COE general y subdividir
en distintas áreas de funcionamiento. Un COE general y pequeñas comisiones internas, que era una de seguridad, integrada por distintas áreas del municipio, para poder articularlo, un COE logístico, todos los COEs están participados por la Dirección de Gestión de Riesgo, un COE de comunicación social, que está integrado por el área de comunicación social y el área de vinculación ciudadana, un COE de gestión urbana. Este COE está integrado por todas las áreas de la municipalidad que eran principalmente las enfocadas en que la ciudad siguiera funcionando y pueda seguir funcionando de una manera, de la mejor manera posible, teniendo en cuenta de que con todas estas medidas de restricción, los servicios se redujeron por la reducción precisamente de la cantidad de personal. Bueno, hubo el COE de gestión urbana y el COE sanitario social, que generó dispositivos para complemento de lo que es el sistema de salud, como ha pasado en muchas ciudades del mundo. Básicamente, toda esta organización, digamos, que es interna, de articulación y de preparación en un escenario de incertidumbre de lo que va a pasar, porque lo que nosotros estuvimos haciendo es estando preparados para esta pandemia, tiene que ver con una política de Estado, claramente con una política de Estado que viene siendo instalada desde un Estado provincial y el Estado municipal. Creo que la principal fortaleza de todo esto es de que las políticas sean, así bien dichas, políticas de Estado que puedan trascender a una decisión de gobierno. Gracias, Cintia. Tenemos que ir, quizás, discúlpenme que les acorte, porque tenemos que cubrir también algunas otras preguntas y quisiera que abordemos todas las perspectivas. Quisiera pasar a la pregunta a Agustín y preguntarle a él que como parte del equipo que estuvo desarrollando la estrategia de resiliencia Santa Fe, si nos podría indicar cuál considera ha sido la relevancia de contar con una estrategia de resiliencia para enfrentar los retos derivados del COVID-19. Y le voy a pedir a Agustín, por favor, tratemos de limitar la respuesta a 5 minutos. Yo le voy a hacer una señal a Agustín cuando estemos a 1 minuto por cerrar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, adelante. Muy bien. Tuvimos un problemita con la conexión, por eso pasamos a estar 2 teléfonos. Bueno, el tema de la relevancia de la estrategia de resiliencia es una pregunta que me la han hecho bastantes veces. Estás en mute, Agustín. Perdón. El tema de la relevancia de la estrategia de resiliencia es una pregunta muy pertinente que me la han hecho varias veces. Y lo que yo digo siempre es que tiene múltiples efectos, pero al menos tiene 2 que son muy importantes. Y es un efecto transformador o transformacional y el otro es un efecto ordenador. Y sigue siendo vigente en el marco de la pandemia, porque como ya lo hemos dicho, la pandemia ha resaltado problemas que ya teníamos identificados y que no hemos terminado de resolver. Por lo tanto, la estrategia de resiliencia sigue siendo relevante. Con respecto a lo transformacional, hay que recordar que la estrategia, si bien es un documento, también es el resultado de un proceso, ¿sí? Y en el caso de la Ciudad de Santa Fe, ese proceso llevó 1 año y medio para formular y redactar el documento, y ahora ya llevamos 2 años y medio, un poco más, de implementar esas iniciativas que están en ese documento. Y en todo ese camino se han
llevado adelante investigaciones, consultorías, foros, múltiples instancias participativas, multisectoriales y con diferentes niveles de gobierno. Y a su vez, en el camino de la implementación, se han delineado líneas de trabajo conjunto con un montón de actores en la ciudad. Entonces lo que quiero decir es que los ciudadanos y las instituciones y el mismo gobierno local atravesó un proceso de transformación. Entonces no es lo mismo la ciudad y su gente antes y después de haber pasado este proceso. Entonces eso hace, y esto es algo que deberíamos demostrar quizás en unos años, pero hace que los problemas se aborden de una manera diferente. Y en cuanto al carácter ordenador, lo que debo decir es que la estrategia permite saber dónde están los problemas y dónde orientar recursos, y también permite entablar conversaciones serias en diferentes foros, por ejemplo, donde hay que buscar cooperación, digamos, y ayuda. Ahora bien, en el marco de la pandemia específicamente, como bien decía Cintia, la ciudad tuvo un cambio de administración, pero la estrategia, la oficina de resiliencia permaneció, y eso es de gran valor. Yo soy un hecho, digamos, de ese pasaje de una administración a la otra, y bueno, nos encontrábamos a inicio del año en un proceso de reconversar la estrategia de resiliencia. Tuvimos múltiples reuniones con los diferentes funcionarios nuevos, Cintia es uno de ellos, y bueno, estábamos repensando la estrategia en función de las nuevas prioridades o de la impronta que quiere darle la nueva administración, y nos agarró la pandemia y el decreto de aislamiento obligatorio, y eso se retrasó un poco. Sin embargo, bueno, no nos hemos quedado quietos, y más o menos cuando ya se había acomodado un poco el trabajo de la respuesta, retomamos vínculo. Yo me acerqué más a Cintia, o sea, la Dirección de Resiliencia se acercó más a la Dirección de Gestión de Riesgos, y desde ahí hemos empezado a conversar juntamente, a pensar juntamente cómo va a ser el proceso de recuperación. Y ahí yo vuelvo a decir, la importancia no solo de la estrategia, sino de la oficina, de los equipos que pueden retomar conversaciones y acortar pasos en el camino de la recuperación, que es lo que todos estamos esperando, y apoyarnos en el marco de resiliencia urbana que comentó Eugene, apoyarnos en la red de ciudades resilientes y en las otras redes, y empezar a pensar rápidamente en recuperación y fortalecimiento, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Agustín, y por ser además tan puntual en identificar justamente estos puntos de relevancia y contar con la estrategia. Miriam hace un momento nos presentaba las distintas herramientas e instrumentos que se habían implementado en la Ciudad de México, y estoy seguro que hay, además de eso que ha podido presentar por el tiempo, quizás compartir algunos otros, pero quisiera pedirle a Miriam, preguntarle si de las acciones emprendidas por la ciudad, podría indicarnos cuál considera que ha sido la más efectiva para responder a la situación actual relacionada con el COVID-19. Nuevamente, Miriam, sé que nos presentaste una gama amplia, pero quisiéramos apelar quizás a tu sentido, en este caso, de identificar desde la base de la experiencia cuál crees tú ha sido la más relevante, y en este caso te pediría, al igual que los otros participantes, buscar ceñirnos a los 5 minutos que tenemos. Te aviso cuando tengas un minuto disponible. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. A ver, yo quiero nada más comentar, para muchos de los que están en este momento, te digo como participantes, que la Ciudad de México en este momento tiene 105.680 casos confirmados, y hasta el día de ayer 12.545 personas fallecidas, es decir, es una diferencia muy, muy importante con respecto a Santa Fe, como lo planteaba Cintia, es decir, de 27 casos a 12.000, casi 12.500 fallecidos. Te digo, pues esto nos implica un reto muy, pero muy grande. Entre las acciones que se han establecido para
la ciudad, especialmente, te digo, para controlar y atenuar los efectos de la actual pandemia. Yo creo que, por una parte, la implementación de dos campañas, ¿ya? Uno, que es la sana distancia y de quédate en casa, y la otra es la de quédate en casa. Yo creo que han sido las dos más efectivas, ¿sí? Eso no quiere decir que sean las únicas, no, tienes toda la razón de lo que yo planteé ayer como presentación, es decir, esa era una presentación que hubiera durado fácil 1 hora, cuando menos, ¿sí? El gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha una serie además de acciones prioritarias y extraordinarias, ¿ya? Con un enfoque especialmente social y cercanas a las personas, con la finalidad de disminuir en todo momento el impacto de la pandemia, no solamente en las cuestiones relacionadas con la salud, sino que también a los efectos sociales y también económicas como efectos colaterales. Ahora, yo te diría que, si bien es cierto, esas dos campañas han sido sumamente importantes, hay otras, te digo, en las que cada una de las secretarías tuvo una tarea, ha tenido una tarea que cumplir en este proceso. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura, ¿ya? Que tiene una plataforma digital, Capital Cultural de América, en nuestra casa, ¿sí? Aprende en casa, talleres en línea, etc. Sí, creo que se ha hecho, te digo, un gran esfuerzo por todos los funcionarios de todas las dependencias de la Ciudad de México de seguir manteniendo la operación de su secretaría, pero también, te digo, ponerse al nivel de lo que exige este momento. La Secretaría de Cultura, por ejemplo, tiene otras cosas como conciertos, con música de grandes festivales, que esos están en forma permanente, te digo, en las páginas web. La Secretaría de Desarrollo Económico, que ha dado un tremendo apoyo a los mercados, para llevar el mercado a nuestra casa con un servicio a domicilio, el financiamiento también que ha hecho a microempresas, ¿sí? Asesoramientos en línea, alianzas con el sector privado, catálogos de proyectos de pymes, perdón. Ha gestionado, por ejemplo, hoteles para dar servicio al personal médico de la Ciudad de México, y ha hecho una plataforma gratuita para promocionar y vender a distancia productos del centro histórico. Por otro lado, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, hay muchísimas cosas que ellos están haciendo, pero hay una que es muy importante, que es la fábrica de mascarillas N95 en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, y también está en alianza con universidades para generar una vacuna para el COVID-19. Han producido también a través de una fábrica, ¿ya? La producción y la distribución de caretas de grafeno, ¿sí? Un minuto, Miriam. Perfecto. La Secretaría de Turismo, recorridos virtuales a los museos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, por ejemplo, jornadas de salud para personas en situación de calle, de abandono social. Se ha hecho un monitoreo y una atención personalizada, se ha hecho visitas domiciliarias a las personas adultas mayores que no cuentan con una red familiar ni social ante la contingencia. Están todavía los comedores sociales al servicio de toda la población, y jornadas de salud para los centros de asistencia e integración social. La Secretaría de Mujeres, servicios de atención a la violencia de género durante la contingencia, por supuesto, abogadas de las mujeres siguen brindando, por ejemplo, la atención en las 21 agencias que tienen, ¿sí? Y seguimos, te digo, con la Secretaría de Movilidad, sanitizaciones a todas las instalaciones del servicio de transporte colectivo, por ejemplo, y en total 35 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, 45 de Metrobús y 4 de Tren Ligero, te digo, han hecho un trabajo enorme, te digo, para no solamente sanitizar, sino que han hecho los cierres temporales y han
permitido, te digo, que el resto de las estaciones siga funcionando. Gracias, Miriam. Sí, adelante. Bueno, discúlpame que tenga que ser con el tiempo. No, si no, nos no, vamos no, lo sé, exactamente. lo sé. Pero bueno, pero tomamos los puntos que nos dices, Miriam, totalmente. Y vamos a contar además con la presentación que nos haces para distribuirla a las personas que están haciendo ya desde este momento preguntas. Y paso a poder ampliar también quizás en estas líneas seguramente con las mismas. Queríamos preguntarle también ahora, volviendo con Cintia, un poco a la ciudad de Santa Fe y a la situación de no presentar casos positivos a estos momentos y las cifras de los contagiados se han mantenido bastante controladas. Y la pregunta para ella sería si esta situación de alguna manera es una sorpresa en el sentido de que cuentan o contaban ya con esta estrategia de resiliencia. Quizás Agustín nos había mandado quizás algunas líneas previas de esta coordinación que se facilitó al existir esa estrategia, pero ¿cuáles considera en este caso Cintia han sido los factores que han evitado una alta tasa de contagio? Adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí. Quería hacer algunas consideraciones respecto de lo que comentaba recién México, en cuanto a, yo la escucho tan apasionada en contar todas las acciones que se están haciendo, pero quiero dejar para todos los que nos estén escuchando que hay enormes esfuerzos de los gobiernos locales, provinciales, nacionales y esfuerzos individuales, porque creo que estamos todos apasionados y pensando, y nos acostamos pensando y nos levantamos pensando en cómo ayudar a mitigar el impacto, y en cada una de las etapas que mencionó Mami, que debemos atravesar todos hasta la nueva normalidad. Y quiero sumarme a ese esfuerzo y esa pasión que ella ha manifestado en todas las acciones que se están haciendo, porque además creo que con respecto de eso, y yo lo subrayé, digo, cuando tengo que hablar de lo que me sorprendió, a mí me sorprendió la humanidad, me sorprendió la capacidad de resiliencia individual, familiar, empresarial, me sorprendió la solidaridad, la capacidad de innovación para ayudar al otro, los múltiples mecanismos que se implementaron rápidamente como si fuera una red, de alguna manera es una red de ayuda al prójimo, a los más vulnerables, a los que no acceden a la comodidad que se planteaba de pasar la cuarentena. Y en todo esto no podemos dejar de tener en cuenta que nosotros tenemos pocos casos, pero llevamos una cuarentena muy larga, y en esto es importante tener en cuenta el aspecto psicológico, que es uno de los más fundamentales, porque extrañamos los abrazos, extrañamos el mate. Los argentinos tomamos mate, que es algo que compartimos, y no lo podemos hacer. Entonces, en todo esto ha surgido una enorme capacidad de resiliencia. En lo que estábamos trabajando con Agustín, que pensábamos, digamos, a futuro, cómo poder trabajar y fortalecer lo que es la resiliencia comunitaria, desde la resiliencia familiar también. Entonces, hemos visto un montón de poder articular esta red, de manera que un montón de proyectos individuales, de desafíos individuales, se pudieran poder desde el municipio ayudar a plasmar. Muchas de las cosas que contó recién, no me acuerdo, Miriam, muchas de las cosas que ella contó se están haciendo en todas las ciudades, pero lo más destacable de esto es la articulación, digamos, el poder entre todas las partes, llegar a plasmar proyectos concretos. Les doy un ejemplo de la ciudad de Santa Fe.
en todos los barrios más vulnerables existe un gran problema con lo que es la basura. Entonces era un conflicto, había un conflicto con las empresas recolectoras de basura preexistente a esta pandemia. La pandemia exacerbó ese conflicto y había un gran sector de la ciudad que no tenía posibilidades de que se le fuera a recolectar los residuos. Entonces se generaron micro cooperativas barriales en la cual el vecino, a propuesta de los vecinos, entonces esta es la fortaleza que digo, se generaron cooperativas que les permitieron a ellos juntar su propia basura, y eso es sostenible porque se puede extender en el tiempo, contribuye con el medio ambiente, genera conciencia, nos ayuda, digamos, a atravesar este momento difícil desde el punto de vista económico también, porque los riesgos subyacentes han aparecido como muy importantes en esta pandemia que no nos fue hasta ahora, porque también estamos en esta incertidumbre. Y creo que me voy a quedar con el esfuerzo que se están haciendo desde las agencias, desde cada una de las autoridades responsables, desde las ONG, en el esfuerzo individual, y en poder articular todo eso, y es nuestra responsabilidad gestionarlo, gestionar este riesgo, mientras que gestionamos los demás riesgos, riesgos de emergencia en un clima cambiante. Nosotros hoy en la ciudad de Santa Fe teníamos alertas meteorológicos, además tenemos registros históricos en nuestro río por una importante bajante. Es una temática, estamos atravesando una emergencia compleja, para lo que como reflexión solamente quiero decir que sumarme a lo de Miriam, sumarme a los demás y agradecer nuevamente el espacio, porque creo que son estos los espacios donde se construyen nuevas oportunidades. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por esa intervención, Cintia. Y también nos quedamos con esta idea del esfuerzo común de agencias, ONGs, y con este pensamiento que mencionabas de la resiliencia comunitaria, de la resiliencia familiar. Y siguiendo un poco en esa línea, queríamos también invitar a Agustín a que nos diga o nos cuente cuáles creen que han sido los retos. Ahí ya nos adelantó algunos. ¿Cuáles creen que han sido los retos desde una perspectiva de planificación y fortalecimiento para la resiliencia, ¿no? Entonces, desde la resiliencia. ¿Cuáles creen que han sido los retos desde una perspectiva de planificación y fortalecimiento de la resiliencia para lograr quizás esta situación que se vive hoy en Santa Fe? Adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias, Paul. Mira, con respecto a los retos, a ver, voy a empezar con otra cosita antes, y es recordar el tema este de la nueva administración. Ahí nosotros estamos en una situación en la que tenemos una estrategia de resiliencia muy interesante y vigente, y a su vez tenemos el flamante plan de gobierno de la nueva administración. Yo creo que esos son dos muy buenos puntos de partida para planificar de aquí en adelante. O sea, me voy a enfocar en lo que viene hacia adelante, digamos. Y esto lo conversamos mucho con Eugene y con los otros directores de resiliencia, que ahora nosotros debemos atravesar todas esas ideas, esos programas que teníamos en carpeta. Tenemos que mirarlo con unos lentes nuevos, unas gafas nuevas, que son las gafas del COVID. Y tenemos que preguntarnos para cada uno de esos proyectos si es importante, si es urgente, a quién beneficia mayormente, si está alineado con desafíos futuros, si es sostenible. Son preguntas que tenemos que hacernos ahora para repensar de aquí en adelante. Y con respecto a los retos, me gustaría sintetizar al menos en dos. Digamos, un reto tiene que ver con aprendizaje y otro reto tiene que ver con recursos económicos. Y también recordando algo que dijo Miriam
hace un tiempo en una reunión que tuvimos. El primer reto es la capacidad de captar, sistematizar y documentar todo lo que hemos aprendido, todas las lecciones. En el caso de Santa Fe particularmente, ¿no? Producto de esta emergencia, cuestiones sanitarias, por ejemplo, pero también producto de las medidas de contención. Tenemos que aprender e incorporar todo eso en la nueva normalidad, en la nueva planificación. Hay cuestiones que hay que discutirlas y por ejemplo, cuestiones referidas a la comunicación del riesgo, a la educación para cumplimentar normativas, a la confianza entre la sociedad y los gobiernos. Cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo, cuestiones que tienen que ver con la nueva agenda urbana incluso, cuando por un lado decimos que la densidad y los puntos de encuentro son importantes y ahora estamos diciendo que no tanto, no hay que densificar tanto las ciudades, los edificios son buenos pero no tanto. El tema de los modos de transporte y las centralidades. O sea, yo creo que hay mucho hilo para tirar. Y en ese marco creo que en las ciudades deberíamos pensar como en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, en llevar adelante acciones que contemplen medidas sanitarias, que son necesarias al menos hasta que exista una vacuna, y que tienen que ver mayormente con la limpieza, con la desinfección, con el distanciamiento, pero también con lo que decía recién Cintia, que es la atención psicológica, ¿sí? Eso no hay que dejarlo de lado. Incluso aquí en la ciudad se ha hecho una manifestación, un grupo de profesionales de la psicología ha escrito una nota de opinión alertando sobre este tema. Y por otro lado, creo que hay que aprovechar esta pausa, este parate obligado, para apurar algunos cambios estructurales en nuestras ciudades. Y ahí quiero dar un ejemplo muy concreto e ilustrativo de nuestra ciudad, que se está discutiendo los horarios para el comercio, que es un sector muy afectado, el sector comercial en Santa Fe. Nosotros en la ciudad de Santa Fe teníamos horario partido, como se llama, de 8 a 12, y luego por la tarde de 4 a 8. Y en este marco se está discutiendo un horario corrido, trabajar, por ejemplo, de 9 a.m. a 6 p.m., y eso interpela la siesta, digamos, que es un patrimonio cultural de la ciudad, porque Santa Fe se caracteriza por un clima cálido en el verano, entonces nadie se le ocurriría salir a la calle en el verano. Sin embargo, ahora, por una cuestión superior a nosotros, se está discutiendo la siesta. Me parece que es importante llegar a esa discusión. Y otro más tiene que ver con el sistema de transporte, que tiene una dependencia en subsidios nacionales. Entonces ahí incluso hay una discusión en torno al federalismo de los subsidios, ¿no? En Santa Fe sufrimos un paro muy largo del transporte público de pasajeros. Nosotros tenemos solamente buses, y estuvimos, no recuerdo, Cintia, pero estuvimos 2 semanas, 17 días sin colectivos, en lo cual fue trágico, digamos. Entonces estamos también discutiendo ese tipo de cosas. Y el segundo reto tiene que ver con el presupuesto. Y esto creo que hago carne de todas las ciudades que estamos en este momento en este webinar, que sabemos que los gobiernos locales están al frente y son los que reciben las primeras demandas y los primeros reclamos, pero en general son los últimos en recibir el dinero de los gobiernos de niveles superiores. Entonces ahí yo creo que tenemos que pensar en clave de eficiencia, ¿no? O sea, tratar de apuntar o mejorar los proyectos que tenemos de manera de que se puedan chequear varios boxes a la vez. Y el ejemplo que decía Cintia es muy interesante, es el ejemplo de las microcooperativas para recolección de residuos, porque es una propuesta que puede generar empleo formal en un sector que estaba excluido, o sea, que incluye comunidades, atiende un problema ambiental, ¿sí? Y a su vez puede llegar a generar valor para un emprendedor o para un inversor. O sea, yo creo que esos son el tipo de proyectos a los que tenemos que apuntar en esta nueva normalidad y en los esquemas de austeridad y de problemas de falta de recursos. Y me parece que también hay que buscar socios que tengan intereses comunes. Por ejemplo, aquí en la ciudad, la Cruz Roja puede llegar a ser un socio interesante para trabajar temas de resiliencia comunitaria, porque esos trabajos en asociación por ahí permite utilizar menor cantidad de recursos para obtener mayores beneficios. Entonces hay que también buscar
esos socios locales o regionales que nos puedan permitir avanzar nuestras agendas. Hasta ahí llego. Muchas gracias, Agustín. Pasamos a la pregunta para Eugene. Sin duda, Eugene, estamos en un escenario de complejidad, pero también es de oportunidad. Entonces, queríamos saber desde tu perspectiva regional, desde Global Resilient Cities Network, ¿cuáles crees que son las lecciones que está dejando esta pandemia en términos de la reducción de riesgo de desastres y cómo se podría incorporar a los planes y estrategias de resiliencia para estar mejor preparados ante este tipo de amenazas? Adelante, Eugene, tenemos 5 minutos. Adelante. Gracias, Raúl. Gracias. ¿Cómo se puede incorporar esto a los planes y estrategias? Es una pregunta difícil, porque uno de los grandes problemas que tenemos los gobiernos locales en el mundo, y América Latina no es la excepción, es la continuidad, por evidentemente los cambios políticos. Agustín hizo bastante énfasis en la buena noticia que nos llega de Santa Fe, que el cambio de administración reciente no trajo consigo la interrupción de la agenda de resiliencia de Santa Fe. Y Miriam no lo menciona, pero en la Ciudad de México fue igual. La estrategia de resiliencia fue publicada por el gobierno anterior y hoy el gobierno actual continúa con estos esfuerzos porque la resiliencia, como comentaba yo en una de mis intervenciones, no es una agenda de gobierno, es una agenda de ciudad. Pero ¿cómo podemos hacer que esto se blinde a la inestabilidad a veces terrible por la que ha atravesado la región? Hemos visto cambios políticos drásticos, por usar un adjetivo amable, en Perú, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador. ¿Cómo podemos salvar esto? Yo veo dos maneras. Una es dentro del propio gobierno, dentro de la propia administración, y la otra es con los aliados no gubernamentales. Y tanto Miriam como Cintia y Agustín hicieron mucho énfasis en que esto se construye con el sector privado, pequeñas y medianas y grandes empresas. Se construye con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales o estatales, dependiendo, ¿verdad?, de la organización política, y también con una nueva cultura del pacto fiscal, de la corresponsabilidad. Esta visión de largo plazo de la resiliencia no es dispensable. No podemos hacer resiliencia en el corto plazo. Son políticas públicas de muy largo plazo. Estamos hablando de una construcción permanente a 5, 10, 15, 20 años. No es el alcalde el que inaugura la resiliencia o se cuelga la medalla de la resiliencia o la alcaldesa. Es la ciudad la que la construye, porque además los riesgos, las vulnerabilidades cambian. El COVID no estaba en el radar y llegó. Entonces yo quisiera utilizar un poco de mi tiempo para compartirles lo que nosotros desde la Red Global de Ciudades Resilientes hemos venido haciendo para hacer de las ciudades más resilientes. Aplicamos una metodología que se llama el City Resilience Framework, el marco de resiliencia de las ciudades, que hace un análisis suprasectorial de riesgos y vulnerabilidades y de cómo hay interdependencias entre estos sectores que hoy lo vemos todos los días. ¿Por qué un virus está teniendo más consecuencias en el empleo que en la salud, por decirlo de alguna manera? Y una vez que hacemos estos análisis, tratamos de construir una institucionalidad lo suficientemente sólida para que el municipio, el gobierno local pueda hacer frente a lo que viene, pueda anticipar lo que no se conoce, lo desconocido o lo que pudiera sorprenderlos. Y ahí tenemos una aproximación que establece 7 criterios que voy a mencionar brevemente, que nosotros llamamos las 7 cualidades de un sistema resiliente o de una ciudad resiliente. Y van a ver, me encanta además que esta pregunta llegue ya casi al final de este seminario, porque van a ver que las 7 cualidades que les voy a compartir han sido todas y cada una de ellas mencionadas por nuestros ponentes invitados de las 2 ciudades. La primera es que una ciudad resiliente es una ciudad inclusiva. Ya lo dijimos mucho, una ciudad en donde hay una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad
para hacer frente a los riesgos. 2, es una ciudad integrada, en donde no va cada caballo por su lado o cada perro corre en dirección distinta. Todos los actores tienen que ir de la mano juntos hacia una visión. Esto es lo que hablábamos de gobernanza, lo que Miriam explicó, con todas las áreas del gobierno trabajando juntas. Si no hay integración, no hay resiliencia. 3, flexible. Es específica al contexto. Me encantó el comentario de la secretaria Miriam, que dijo, no todas las respuestas son iguales en todos los países o en todas las ciudades. No hay una talla a la medida de todos. O sea, no es one size fits all, como se dice en inglés, ¿no? La resiliencia es basada en el contexto específico. 4, una ciudad resiliente es una ciudad que tiene capacidades robustas para hacer frente a los riesgos, es decir, que están bien concebidas, bien planeadas y cuentan con los recursos para hacerlo. Porque de nada me sirve a mí tener un magnífico plan para hacer una ciudad más resiliente si no tengo los recursos. Y con recursos no nada más hablo de dinero. Hablo también de recursos legales, recursos humanos, recursos técnicos para hacer frente a estos riesgos. 5, redundancia. La ciudad resiliente tiene que tener una capacidad de redundancia, es decir, tú no puedes hacer frente a una pandemia en donde esperas tener 100 enfermos con solo 100 camas de hospital. Necesitas 102, 103 o 104 camas de hospital. Entonces hay que tener una reserva. La ciudad tiene que prever que si se va la electricidad, tiene que tener una planta de luz para que no caigan los servicios básicos, como se comentó aquí. 6, ingeniosa. Me encanta la expresión de Agustín, gafas nuevas. Hay que ser ingeniosos, hay que romper los esquemas y pensar que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Y creo que la sociedad hoy lo ha demostrado de manera brutal. Tenemos conciertos de orquestas que se están transmitiendo por webinars. Nadie se lo había imaginado en la vida. Entonces, ingeniosos. Y 7, y con eso termino, la ciudad resiliente tiene que ser reflexiva. Y reflexiva me refiero a es una ciudad que aprende del error y aprende del acierto. No puede ser, el mundo no puede ser igual a partir del COVID. Entonces, inclusiva, integrada, flexible, robusta, redundante, ingeniosa y reflexiva son las 7 cualidades de una ciudad resiliente. Nosotros lo estamos trabajando en un piloto de 100 ciudades en el mundo y pues la verdad es que hasta hoy ha sido enormemente grato el resultado y la experiencia de nuestro programa y felices de poderlo compartir con todos ustedes hoy. Muchas gracias, Eugene. Pasamos a la última pregunta que estaría dirigida a Mami Misutori. La pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades derivadas del escenario COVID-19 que pueden tener las ciudades, considerando sus procesos de planificación y el fortalecimiento de la resiliencia urbana? ¿Y cómo podrían aprovecharse estas oportunidades desde la formulación de políticas? Adelante. Gracias, Raúl. Voy a ser muy breve. Escuchando a todos ustedes, pues Eugene, Miriam, Cincia, Agustín, pues reconozco que hay bastantes retos, ¿sí? Pero aún así yo creo que tenemos ahora realmente un espacio para una oportunidad de cambiar esta crisis a algo positivo. Y voy a pues mencionar 5 puntos, si me permite. Primero, hay una oportunidad de fortalecer la gobernanza. Y les digo eso porque en varias encuestas que se han tomado recientemente, parece que la confianza en los gobiernos están creciendo. Y yo creo que eso es más saliente en el caso de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales, los alcaldes, ustedes están en el frente de la respuesta. Y la gente pues ya tiene, yo creo, más confianza en su liderazgo, en su gobernanza. Y siempre estamos diciendo que para pues realmente prevenir mejor, tiene que haber un liderazgo político muy fuerte. Entonces, eso es la primera oportunidad que veo yo. El segundo es el hecho de que en este momento todo el mundo, todos los países
sea un país desarrollado, sea un país en desarrollo, estamos enfrentados por el mismo desastre. ¿Y qué quiere decir eso? Todos estamos ahora, pues saben que la prevención es importante. Hasta ahora, pues la mayoría de los gobiernos siempre pues han estado respondiendo a desastres, después del desastre. Y la comunidad de la reducción de riesgo de desastre no ha sido realmente muy grande. Los que sabemos, lo sabemos, pero pues la mayoría de la gente pensaba que, bueno, vamos a responder, pero nunca prevenir bien. Pero ahora, pues yo creo que mucha gente está pensando, si hubiéramos prevenido mejor, no habríamos esta crisis. Entonces, sus mensajes de prevención van a ser mucho más convencibles, con convicción, ¿verdad? El tercer punto tiene que ver con la naturaleza de esta crisis, la naturaleza sistémica que he dicho. Esto es, COVID-19 es un ejemplo clarísimo de un desastre con naturaleza sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los sectores están vinculados, todos los países están conectados, todas las personas están conectadas. Por eso, pues el mensaje que pues repetimos, que no dejar nadie atrás, pues es una realidad, ¿verdad? Porque si dejamos a alguien detrás porque son gente más vulnerables, nosotros mismos estamos dejando nuestros futuros atrás. Entonces, ahora pues es el momento en que con pues más convicción podamos pues intentar resolver los problemas estructurales, los problemas de pobreza, los problemas que pues están subyacentes, ¿verdad? Eso es mi tercer punto. Y el cuarto punto es lo que usted ha dicho, pues Eugene, que las ciudades están diciendo, no quieren hacerlo solo, no quieren enfrentar la crisis solo. Y eso a mí me parece muy interesante porque hay un contraste aquí con lo que están haciendo las naciones. El secretario general pues ha dicho en muchas ocasiones que hay una carencia grande de solidaridad entre las naciones y eso es un problema fundamental. Ahora, no es la situación para las ciudades. Las ciudades quieren pues enfrentar la crisis juntos y aquí pues existe una oportunidad realmente de oro. Y mi punto final es, quiero hacer un poquito de promoción porque ustedes saben de nuestra campaña, la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, que hemos llevado a cabo pues, durante los últimos 10 años. Esta campaña va a terminar este año. Y en este momento lo que estamos haciendo con las ciudades, con grupos como el suyo, Eugene, es lanzar un nuevo programa, un programa más bien para la implementación de las acciones y planes, de los planes, ¿verdad? Porque como he dicho, pues ha dicho ustedes, pues un plan es un plan. Antes de que sea pues implementados, pues no vale, ¿verdad? Entonces, la campaña que va a durar desde el año que viene hasta el año 2030 va a ser una campaña para pues, la implementación de resiliencia. Y pues estamos muy orgullosos de que podamos estar trabajando con todos ustedes y pues quiero pues terminar pues mi intervención con un agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mami. Y vamos a abrir, ya estamos sobre el tiempo, entonces quisiéramos abrir a preguntas, pero solamente le voy a pedir a Joana que pueda canalizar 2 de las preguntas y pedirle a los panelistas también que las preguntas que se han hecho a Questions and Answers la puedan responder a través de esa vía.
Nos disculpamos también con los participantes por esto, pero de todas maneras queríamos abrir esto por lo menos a esta primera interacción. Adelante, Joana. Sí, muchísimas gracias. Tenemos un buen número de preguntas. La verdad es que ha sido un poco difícil escoger. Voy a tomar una que ya se ha mencionado en la charla. Tiene que ver con la gobernanza, pero también tiene que ver cómo se articula la respuesta desde la autoridad central, la autoridad de salud y los gobiernos locales. Entonces, le quisiera pasar la palabra a Cintia y a Agustín, y luego a Miriam para una respuesta rápida. La pregunta es, ¿cómo creen que es la mejor manera para responder en este sentido de la articulación? La mejor manera, a ver, nosotros, ya lo había planteado también Miriam, que si bien el rector de esta pandemia es el área de salud, la mejor manera es la integralidad de la gestión, es decir, hacer gestión de riesgo, gestionar propiamente el riesgo, propiamente dicho el riesgo, a través de espacios que lógicamente para que funcionen deben trabajar desde el antes. Esto no es que pasa un hecho y ya podemos salir a responder. Esto es un trabajo preliminar, bien lo saben todos ustedes, pero que se construye involucrando a todos los actores, transversal, interdisciplinario, multisectorial, convenciendo, concientizando, pero dependiendo del tipo de impacto, habrá un organismo rector y el comité o la gestión de riesgo de desastres se va a acoplar toda la organización y la gestión de la respuesta de acuerdo a lo que establezca esa unidad rectora. En este caso es salud, pero como existe gran cantidad de riesgos subyacentes, el trabajo es interdisciplinario. No sé, Agustín, si vos querés agregar algo. No, que siga Miriam nomás, ¿eh? Adelante, Miriam. Miriam, adelante. Perdón. A ver, yo siento que por la naturaleza sanitaria de la pandemia, justamente, te digo, tanto gobierno central como gobiernos locales deben trabajar juntos en esto, ¿sí? Tienen que involucrarse primero todos siguiendo los lineamientos sanitarios, pero a nivel local existen las formas de trabajar en esto que son los consejos de salud y los consejos de protección civil. Es decir, son dos consejos en los cuales se discuten estos lineamientos y se echan a andar. O sea, realmente, francamente, creo que no hay tanta diferencia entre uno y otro con respecto a nosotros. Simplemente no voy a tener otra oportunidad de terminar esto, pero decirle que yo comparto totalmente con Mami en relación a lo que decía de esto nos está dando nuevas oportunidades, no solamente de sistematizar lo ocurrido, sino que verdaderamente discutir si queremos regresar a lo mismo o si queremos verdaderamente hacer una transformación. Y yo creo que todos estamos buscando eso, hacer esta gran transformación y ir directamente a el cambio en los factores subyacentes del riesgo. Es decir, lo hemos repetido creo que en todas las presentaciones. Y abonando a lo que decía Eugene, efectivamente la Ciudad de México no solamente empezó a trabajar antes de esta etapa gubernamental, sino que en este momento la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo ha formado una Dirección General de Resiliencia, la cual está trabajando en forma directa y muy de la mano con Eugene. Especialmente, te digo, en este momento estamos terminando el libro de Ciudades Resilientes, y para ustedes, y ya se lo mostramos a Joana, tenemos un pequeño, tenemos una especie de grillo, ¿sí?
que lo tenemos, te digo, para historietas, pero es el que nos está diciendo permanentemente que la prevención es nuestra fuerza. Y en eso es lo que tenemos que trabajar. Muchas gracias, Miriam. Vamos a tener que ir cerrando, entonces queríamos invitar, y gracias realmente por todas las intervenciones, ha sido realmente rica esta discusión y vamos a sintetizarla en un documento resultado de con estas recomendaciones, orientaciones que puedan servir también a otras ciudades que no han estado de repente vinculándose a este webinar. Queríamos invitar primero a Eugene para dar unas breves palabras de cierre y posteriormente a Mami Misutori. Adelante, Eugene. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, pues decirles que ha sido increíble, ya no me caben mis notas de todo lo que he escuchado el día de hoy. Quiero hacer una invitación a todos los que nos acompañan hoy a que nos puedan acompañar en un programa que lanzamos nosotros también recientemente que se llama Cities for Resilient Recovery, Cities on the Frontline. Es específicamente sobre la respuesta de las ciudades al COVID. Ahora en el chat les estoy mandando la información. Y es un programa que está abierto a ciudades que no son miembros de nuestra red, que tiene 3 componentes, un componente de intercambio de información entre ciudades directamente, está específicamente diseñado para gobiernos de las ciudades. 2, tiene todo un sistema de análisis de datos. Nosotros creemos que las decisiones deben de estar informadas con datos, y más en una crisis como esta. Ahí tenemos el apoyo de la Universidad de Manchester, que nos está preparando semanalmente un diagnóstico basado en evidencia. Y 3, es una plataforma que tiene una serie de herramientas específicas para tratar puntos de resiliencia y COVID. Y termino saludando enormemente el anuncio de Mami Misutori del día de hoy, de la nueva etapa de la campaña de Ciudades Resilientes. Creo que efectivamente el trabajo que hicieron ustedes a nivel mundial de llamar la atención sobre el papel de las ciudades en la construcción de resiliencia en el mundo no tiene valor. Los gobiernos nacionales habían estado ignorando mucho a las ciudades en esto y gracias al trabajo de Naciones Unidas ahora ya se considera al alcalde, a la alcaldesa, un interlocutor importante, pero de acuerdo que viene una nueva etapa, la etapa de implementación. Ahora tenemos que demostrar que ese asiento que pedimos como gobiernos locales en la mesa de decisiones, lo vamos a demostrar con hechos. Y los hechos no es otra cosa que salvar más vidas y tener impacto en la calidad de vida de la gente. En nuestra región latinoamericana es una urgencia que no se puede posponer y para eso vamos juntos, Mami. Públicamente le ofrezco lo que pueda hacer la Red Mundial de Ciudades Resilientes de la mano de Naciones Unidas en este tema. Vamos juntos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eugene. Adelante, Mami. Muchas gracias, Raúl. Voy a ser muy breve. Pues estamos en un momento cuando se requiere un sentido reforzado de solidaridad mundial. Los sistemas mundiales impulsados por el afán de lucro financiero, más que por el bienestar de todos, no son una de las principales causas. Eso es una de las principales causas del desarrollo frágil. Lo sabemos nosotros. Pero esto no tiene por qué ser así, como lo demuestran los innumerables ejemplos de generosidad y solidaridad de que pues Cinzia ha referido. Hemos visto mucho de eso y tiene que ser la nueva realidad, la nueva normalidad después de esta crisis. Y no olvidamos que las ciudades no están solas, los alcaldes no están solos, los gobiernos locales no están solos. La región de América Latina y Caribe cuenta con una extensa, enorme red de ciudades e iniciativas que en los últimos años realmente han servido como fuente de conocimiento y avance a través del intercambio y cooperación horizontal. Las redes que tienen ustedes de colaboración entre ciudades
son un activo importante de colaboración para enfrentar de manera exitosa los grandes retos que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro, porque este desastre no es la última. Hay muchas más cosas que tenemos que enfrentar, pero podemos enfrentarlas juntos. Pues muchas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes por su participación, por sus respuestas, por sus opiniones, por sus cuestiones y por sus valiosos aportes a este proceso. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mami. Joana, ¿alguna palabra que querías un anuncio de información? Rápidamente. No, muchísimas gracias a todos por promover este espacio de conversación. La serie de eventos que convocamos desde la oficina regional tiene precisamente este propósito y es comunicar las experiencias y promover el pensamiento alrededor de estas nuevas oportunidades que están en la mesa para los gobiernos locales. Los invito a que estén atentos a nuestras redes. En la página web de la oficina regional les estaremos compartiendo información. Toda esta serie de conversaciones está siendo sistematizada y será publicada más adelante. Y en el chat también les voy a poner el vínculo de la página web donde pueden encontrar información sobre la campaña, las ciudades que nos acompañan y todas las herramientas que están disponibles para fortalecer